Bien, buenas tardes mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente en la casa del Señor y hablar de la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestra serie expositiva del libro Filipenses, esta carta maravillosa que creo que cada vez que nos subimos a exponer nos damos cuenta de que sabemos más de esta carta de lo que nosotros creíamos. Hay muchas verdades que están alojadas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que a veces la encontrábamos suelta, pero ahora se están como acomodando bajo un hilo conductor que el Señor le dio al momento de ser revelada. Así que ha sido de provecho para mí, para mi vida, y espero que también sea de provecho para usted. Me gustaría comenzar señalando o preguntando, mejor dicho, ¿qué hace una persona que tiene un gran tesoro, para resguardarlo, para cuidarlo, incluso para disfrutarlo? ¿Lo deja en el living de su casa? ¿Lo deja en el antejardín? ¿Lo mete en un cuarto atrás, en la bodega? ¿O lo introduce en un lugar donde pueda estar seguro, que pueda tener un lugar de resguardo que le permita estar tranquilo, que nadie va a arrebatar ese tesoro? Ahora, pensando en esa misma imagen, sobre los peligros que podrían tener, en otro contexto, ¿qué hace un cuidador de un rebaño, llamémoslo pastor, de ovejas, un rebaño de ovejas, cuando ve la amenaza que se acerca? Cuando sabe que por donde él está transitando y está cuidando a sus ovejas, hay un lugar donde no debe de meterse o debe de estar vigilante, porque de un bosque o de ese cúmulo de árboles aparecen siempre lobos, fieras del campo, osos, pardo o algún tipo de animal carroñero. ¿Qué haría? ¿Buscaría estar atento? ¿Buscaría estar vigilante? ¿Buscaría darle la protección anhelada a ese rebaño? Algo así vamos a estar hablando hoy. El Señor nos va a estar colocando en nuestra mente en la sección de Filipenses que vamos a ver hoy. Vamos a entrar al capítulo 3, vamos a desarrollar los primeros 11 versículos de este capítulo y vamos a entender que el creyente debe de considerar a Cristo como el mayor tesoro por sobre todas las cosas que puede poseer en su vida. El creyente debe de considerar a Cristo como el bien de mayor valor que posee su alma por sobre todas las posesiones que pueda tener en su vida. Vamos a leer el texto, dice así, Filipenses 3 del 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Titulé este sermón, Jesús, nuestro mayor tesoro y amor. Jesús, nuestro mayor tesoro y amor. Me gustaría que oraran conmigo una vez más. Padre, en glorioso nombre de Jesús, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para llevar a cabo este tiempo.
Necesitamos que el poder del Espíritu Santo sea transformándonos, aplicando tu palabra, y que sea convenciéndonos de la verdad que acabamos de leer. Señor, ayúdanos a ser transformados por medio de este tiempo de pasar expuesto a tu palabra. Y Señor, necesitamos de ese mover de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en tu iglesia, para iluminarnos, para santificarnos, para transformarnos más como aquellas ovejas que tú quieres que seamos. Un pueblo redimido, un rebaño redimido, que te alaba y que te honra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lo primero que vemos es que en la sección de los versículos del 1 al 3 se describe un creyente que es fiel al Evangelio y sirve a Cristo. Y de hecho podemos decirlo de una manera diferente. El creyente es fiel a su Evangelio, al Evangelio que lo salvó, y por ese mismo Evangelio sirve a Cristo. Y empieza con una exhortación. El versículo 1 nos muestra que está cambiando de tema. El apóstol Pablo estaba cerrando el capítulo 2 de Filipenses, mostrando dos corazones transformados por el Evangelio, y esto lo muestra narrando sus deseos de ir a visitar a los filipenses y también a hermanos que fueron enviados, comisionados para el servicio de la obra del Señor. Y luego cambia de tema en el capítulo 3 y entra y dice: por lo demás, hermanos, bueno, si hay algo más que decir, tengo algo más que agregar. Tengo que exhortarles algo más. Y es, por más que ustedes estén pasando momentos de división a la interna de la congregación, tenemos dos hermanas que están peleando continuamente y que son hermanas que de reconocida trayectoria y de un servicio que tuvieron conmigo, y además de eso hay persecución a la iglesia del primer siglo. ¿Les manda qué? Les manda a gozarse en el Señor. El gozo viene a ser algo que viene repitiendo constantemente. Se goza cuando ora por ellos. Se goza por la participación que ellos tuvieron en el Evangelio. El gozo es reiterativo en este libro, en esta carta. Es de gozo ver que sus padecimientos resultan en el avance del Evangelio y de ánimo para otros. Y ahora agrega que el gozo no es solamente una dicha y un deleite por ver la gracia de Dios obrar, sino que necesariamente se deben de gozar en el Señor. Gócense en el Señor. ¿Y esto qué significa? La idea de gozo es tener un deleite, un disfrute, experimentar dicha, una suma alegría. Pero en este caso no porque las cosas van bien, sino porque Jesús es el centro, el motor, la fuente de ese gozo. Tenerlo a Él es suficiente. Tenerlo a Él es el motivo por el cual los corazones se alegran, saltan de alegría. Es por tenerlo a Él, conocerlo a Él, disfrutarlo a Él, es el motivo por el cual las lágrimas se secan, las tristezas se van y el corazón opacado, triste, angustiado, puede ver la luz del sol, porque Cristo está en su vida. Le está diciendo: sepan que están en una relación imperturbable e inmutable con el Señor soberano que los creó. Por lo mismo, gócense en Él. Nada los puede arrebatar de la mano de su Salvador. Gócense en Él. Es que tengo problemas. Vea Pablo lo que está pasando aquí en la iglesia. Bueno, gózate en el Señor, no en las circunstancias. Esto lo ocupa como base para introducir su disposición a escribirles las mismas cosas. Eso es lo que dice el texto, versículo 1. Les manda a gozarse en el Señor, coloca un punto, lo que tenemos en la edición de la Reina Valera, y les dice: no me es molesto, no me desagrada decirle lo mismo. ¿Y de qué cosa está hablando? ¿Qué es lo que va a repetir? Bueno, someramente dejó en el capítulo 1 una advertencia, o incluso un ánimo, una exhortación. Vivan como ciudadanos del cielo. Vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Versículos 27 y 28 del capítulo 1. Solamente una cosa les pido: que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que os
O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, como un alma, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, ahí combatiendo, haciendo guerra, y en nada intimidados, no teniendo temor por los que se oponen, por aquellos que no reconocen el Evangelio, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Me acuerdo que el pastor Matías exhortó este mensaje y decía que era como levantar un texto de la salvación de Cristo, de la gloria de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y eso para nosotros es el motivo de gloria, pero para el que se opone es motivo de perdición. Mas para vosotros es salvación. Entonces, redactar de esta manera es un método para dar seguridad. Eso también es lo que termina diciendo el versículo 1. Y repetirle esto para vosotros es seguro. O sea, repetirle esto es para que ustedes puedan tener una confianza de que están seguros en la verdad. De que repetirles esto es mostrarle que estamos en lo cierto. Y para que ustedes no sean seducidos, arrastrados por los falsos maestros y sus enseñanzas. Eso es lo que presenta y enlaza el versículo 2. Y eso es lo que dice el versículo 2, guardaos de los perros. Qué fuerte. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No está hablando cuidado con las mascotas que ustedes tienen. No. Lo que acabamos de leer es una de las calificaciones de desprecio más fuertes que hace el apóstol Pablo. La otra es el que diga otra cosa acerca del Evangelio se llama anatema. En Gálatas, bueno, la otra es esta. Aquel que manifiesta las cualidades de un perro de en esa época, guárdense de ellos. Es una descalificación, es una muestra de desprecio. Les manda a guardarse. La idea de guardarse es ver, en este caso, no perder de vista una amenaza letal. No es como atesorar, no es proteger necesariamente, sino que estar alerta. Vean, mantengan sus ojos sobre la amenaza, porque en cualquier momento pueden atacar. No sean ilusos. Si identificaren cuáles son los perros, mantengan su vista en ellos, porque en cualquier momento se les pueden lanzar al cuello. Estos perros a los que Pablo y el apóstol se refiere son los judíos pseudo-cristianos, llamados judaizantes, que creían en Cristo para salvación, pero no como completa salvación, sino que creer en Cristo es el primer paso para ser perdonado por Dios y luego tenías que someterte a obedecer la ley. Y específicamente en la circuncisión que nació con Abraham como señal del pueblo escogido por Dios y luego como se confirma en el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con Moisés, que nace también en la ley, los 10 mandamientos y todo lo que las otras leyes que también se presentan. Entonces le está diciendo cuídense de aquellos que se llaman cristianos pero que son judíos y que mezclan estas dos cosas. Entonces, esto era una amenaza que dentro de la iglesia estuvo por mucho tiempo. De hecho, podemos ver en Hechos 15, en el primer concilio se habla de esto. Versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ¿cómo? Si Cristo murió por mis pecados, ¿no es suficiente su sangre derramada? ¿No es suficiente su martirio? Además tengo que circuncidarme. Esto claramente es una aberración de las más viles. Creer que la salvación se puede conseguir por méritos humanos, por obediencia a la palabra de Dios, es no entender la santidad que Dios posee. El Señor es totalmente puro, totalmente apartado del mal, totalmente justo, totalmente lleno de verdad, totalmente bueno, totalmente amor, totalmente misericordioso. Nunca, ni la más mínima nobleza de nuestras acciones pueden compararse con la más mínima pizca de la perfección absoluta de Dios. Nunca la más noble de nuestras acciones se puede comparar con la más mínima pizca de la perfección de Dios. Jamás van a alcanzar nuestras acciones la
santidad que Dios demanda. También es no entender que alguna mutilación de mi cuerpo puede aportar en la salvación de Cristo, que mi sufrimiento corporal puede añadir algo más al sufrimiento corporal que Cristo sufrió en la cruz. Creer lo que estos hombres enseñaban es despreciar, no un azote de Cristo, es despreciar a Cristo completo. Lo único, hermano, que podemos añadir a la obra de Cristo para nuestra salvación es nuestro pecado. Tú no llegaste a Cristo teniendo buenas obras a tu favor, sino méritos y méritos sobre méritos para ser condenado, ser echado al infierno sin ninguna explicación. ¿Ven lo vil que es creer lo que estos judaizantes enseñaban? Por eso Pablo les llama perros, con el fin de describir su carácter pecaminoso, vicioso, descontrolado. Esto se debe a que los perros en el primer siglo, como ya mencioné y anticipé, se consideraban como animales sucios que sobrevivían de desechos y carroña. A la vez eran animales que transmitían infecciones e enfermedades graves como la rabia. Adicional a eso, los judíos utilizaban este insulto para referirse a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y tampoco eran judíos, sino que venían de otra etnia. Por su parte, Pablo lo utiliza de vuelta para referirse a ellos como seres que transmitían infecciones y enfermedades espirituales a todo a quien mordieran con su enseñanza. A ellos también se les llama malos obreros, obreros de iniquidad, obradores de pecado e injusticia. Sujetaban a pecado y desviaban del Señor a todo a quien creyera su enseñanza. Ellos estaban atentando contra la gloria de Dios, contra todo el mensaje de la Biblia revelado, y por lo mismo para Dios era algo vomitivo. Eso es lo que está transmitiendo acá. No los tenían que sacar de vista porque son mutiladores del cuerpo. En cualquier momento podrían saltar y morderte y sacarte alguna parte de tu cuerpo. Esa mutilar viene la idea de cortar de raíz o amputar. Estos judaizantes, judíos pseudos cristianos, que no son cristianos finalmente, ellos creían que servían a Dios, pero realmente eran como los profetas de Baal y como las culturas paganas que mutilaban su cuerpo en sus rituales delante de su deidad inventada. Y todo esto era condenado por la ley. Ellos no sirven al Señor, sino que sirven a una visión torcida, distorsionada del Dios de la Biblia. Porque no reciben la gracia de Dios, no aceptan la suficiencia de Jesucristo para salvación. Por eso, en contramirada del apóstol Pablo, en el versículo 3 agrega: porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que servimos a Dios por medio de su Espíritu y que nos gloriamos en Cristo. No confiamos en nuestras obras, confiamos en Jesús, en lo que Jesús hizo. Los verdaderos creyentes son aquellos que han sufrido una circuncisión, no de aquella parte que está en el genital y se corta ese pedazo de carne, sino aquellos que en su corazón han sufrido esa incisión. Y Dios, por medio de esa incisión, le ha sacado todo aquello que pueda almacenar infecciones y cualquier tipo de inmundicia. Los creyentes son aquellos que han sufrido esa transformación de su corazón, donde Dios les cambió su corazón. Les dio un corazón de carne que viva y sienta por Dios y para Dios. No un corazón de carne ni un corazón putrefacto, sino un corazón puro para Dios. Hemos sido sometidos a ese procedimiento por la gracia de Dios, mediante el Evangelio, mediante el poder de la palabra de Dios, mediante la obra del Espíritu. El pueblo de Dios, por más que piensa que por un asunto físico puede simbolizar que es el pueblo de Dios, no sirve de nada si su corazón no ha sido transformado.
Y eso es lo que le pasa a Israel hoy. Quizás pueden mantener la circuncisión como señal del pacto, pero si rechazan al Mesías no les sirve de nada. Y eso también lo explica Romanos 2. El verdadero creyente, no importa su nacionalidad, importa que su corazón haya sido cambiado y que por el Espíritu de Dios sirve a Dios, adora a Dios. Esa es la idea de servir acá. Sirven a Dios por medio del Espíritu, que es reconocer que estamos bajo autoridad ante un Señor a quien se le merece, a quien merece ser obedecido, y honrarle por medio de esa obediencia y reconocer su grandeza, porque Él es no solamente un Señor, es el amo que gobierna absolutamente todas las cosas. El mismo Espíritu es quien nos capacita para servir a Dios, es lo que está diciendo el texto. Al habitar en nuestros corazones, no solo nos hace tener certeza de nuestra salvación, sino que estamos tan atiborrados de gozo, de dicha, porque Cristo está en nosotros, que nuestro servicio está empapado de gloriarnos en Cristo Jesús. Alguien que sirve al Señor, lo sirve no por obligación, sino porque ve la grandeza de Cristo y es impulsado porque tiene gozo por servir al Rey de Reyes, y cuando hace algo bien, no dice, miren lo que yo hice, sino miren la obra de gracia de Cristo que transformó a un pecador y que le permite hoy a ese pecador darle gloria. Eso es gloriarse. Eso es jactarse con gozo rebosante por su Señor. Es decir, miren cuán hermoso es Cristo. No miren qué tan bueno soy. Miren cuán maravilloso es Cristo. Miren cuán bondadoso es Él. Miren cuán lleno de gracia es Él. Miren cuán fiel es, cuán santo, cuán justo, cuán amoroso, cuán misericordioso. Y qué gran Salvador es Jesucristo. Todos mírenlo a Él por la obra que ha hecho. Cómo tomó a un pecador vil que estaba muerto y no tenía opción de salir de esa condición, y le ha dado vida. Él nos ha salvado, por lo que no podemos tener alguna confianza en nuestra carne. Alguien que adora, que sirve al Señor, reconoce: no tengo ninguna cosa en la cual echar mano para confiarme de mí mismo. Ser perdonado no tiene ningún mérito humano. Ser un servidor de Cristo no es que tenga algún mérito humano. Nada de lo que antes éramos, somos y seremos es digno de haber alcanzado el perdón y la vida eterna, sino que es exclusivamente por la vida, muerte y resurrección de Jesús es que somos salvos y servidores que le dan gloria. No se nos puede olvidar. No se los puede olvidar. No es que porque eran judíos, estas personas que está atentando acá, eran dignos de salvación, sino por la mera bondad de Dios. Todos tenían y tenemos que entender que nuestras obras nos condenan, mas la obra de Cristo me salva, y por eso gloria sea a Cristo. Es como pensar en un rey que miró a los más desdichados de su reino, de su dominio, de su gobierno, y los llama. Y le dice: ¿sabes qué? Hoy vas a estar en mi palacio. Yo hoy día quiero hacer misericordia contigo y quiero introducirte a ser uno de mis herederos. Ya no vas a estar padeciendo pobreza ni miseria por las calles de mi reino, sino que vas a estar en mi palacio, en mi gobierno, bajo mi autoridad, bajo mi majestad. ¿Cómo reaccionaría el pobre? Debería saltar de alegría, pero también humillarse y reconocer: no soy digno.
no soy digno. Por lo que su vida debería estar totalmente comprometida con cuidar la gloria de ese rey, transmitir la bondad de ese rey y defender la realidad de la bondad y la majestad de ese rey frente a cualquier enemigo que quiera arrebatarle su honor, frente a cualquier malintencionado que quiera arrebatarle esa grandeza. Dentro de ellos, queridos hermanos, estamos nosotros. Jesús es el Rey. Nosotros éramos los miserables de este mundo. Y Él descendió en humillación para que podamos estar sentados a su mesa, siendo reconocidos como hijos del Rey de Reyes por medio del padecimiento del Hijo del Dios Todopoderoso. No podemos olvidar eso. Debemos estar comprometidos para que nadie le robe la gloria al Señor, para que nadie usurpe su evangelio, para que nadie distorsione lo que Él ha hecho. La pregunta es, ¿qué tan atentos estamos frente a aquellas amenazas que pueden robarle la gloria al Señor? Piensa en tu corazón y con quienes conversas. Que el Señor nos ayude. Del versículo 4 al 7 podemos ver lo siguiente: un creyente se gloría solo en Jesús. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Para que sus lectores entendieran que lo que estaba hablando el apóstol lo hacía con propiedad y también sabía lo que estaba diciendo, le menciona todo lo que él fue en la carne. Si ellos podrían tener confianza en su carne, siendo algunos judaizantes quizás, no teniendo la nobleza y la pureza étnica que el apóstol Pablo tenía, él de manera irónica le dice, si ustedes creen que tienen de qué gloriarse en la carne, yo tengo más. Si ustedes tienen alguna fama, alguna reputación, yo tengo más. Y les menciona, circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Vamos a parar ahí en el versículo 5. Está señalando que de etnia hebrea es pura, no es mestizo. Soy descendiente directo de Abraham. Era fiel en el cumplimiento de la ley y su práctica religiosa era rigurosa. Lo primero que empieza es con el tema que venía con conflicto. No fui circuncidado cuando mis padres se acordaron, sino que mis padres también tenían una herencia severa en cuanto a obedecer la ley, sino que fue circuncidado cuando la ley dijo que fuese circuncidado. Así como Dios estableció, así lo hicieron mis padres y yo soy bendecido por ello, diciéndolo de manera irónica. Del linaje de Israel, descendiente directo de Abraham, de la tribu de Benjamín, de la tribu regalona, si podemos decir, pero también una tribu que fue fiel en el gobierno de David. Era hebreos de hebreos, tenía una tradición familiar fuerte, era fariseo, era de una secta cerrada, prestigiosa de la época, pero que determinaba el destino de la nación de Israel en cuanto a su práctica devota en la ley de Dios. Y de hecho algunos piensan que estaba el grupo de los fariseos y dentro de ese grupo de los fariseos había un grupo selecto y Pablo estaba ahí. Entonces, agregan el versículo 6. Además de decir que era de una secta rigurosa en cuanto a la devoción, digamos, a la ley, agregan el versículo 6 detalles de esto.
Dice que tenía un celo. Y en cuanto celo, perseguidor de la iglesia. Ustedes que dicen que realmente son judíos, miren lo que yo fui. Tuve celo por el judaísmo y fui perseguidor de aquellos por los cuales hoy me desvivo para edificar. Para un judío el celo era la virtud más grande y deseable en su religión. Era un hervor emocional, a veces que trastornaba su raciocinio y buscaba posicionar su religión por sobre las otras a toda costa. Por esto fue un férreo enemigo de la iglesia, fue un férreo opositor de Cristo, al grado de declararle a Cristo que era un mentiroso y desear la muerte de cada uno de sus seguidores. Estuvo dispuesto a ir él personalmente, viajar de un lado a otro para encerrarlos, para que no vieran otro día. Buscó encerrarlos y avaló incluso la muerte del primer discípulo que vemos en las Escrituras que murió apiedrado, Esteban. Y en su práctica devota a Dios, dice que era de acuerdo a la justicia que es en la ley. Su compromiso se mantenía no solamente para erradicar todos los opositores del judaísmo que desviaran su determinación de obedecer la ley era inconfundible y era hasta las últimas consecuencias. Vivía en una aparente obediencia a los mandatos del Señor y no había reprensibilidad pública de la cual se le pudiese cuestionar. No había nada público que pudiese decirse de él. Si es verdad, el apóstol Pablo está exacerbando su discurso como para que ellos entiendan con quién están tratando y para que vean el grado de a qué llegó él defendiendo el judaísmo y comprometido con lo que creía en ese momento. Pero no debemos olvidar que él está retratando y mencionando que eso lo hizo estando en la condición de incrédulo. Era rígido, era comprometido, buscaba servir a Dios y su práctica religiosa lo dominaba por completo. Pero su corazón, queridos hermanos, estaba lejos de Dios. Si rechaza a Cristo, no tiene nada. Su corazón estaba tan lejos, como desde este punto del espacio hasta el fin del universo. Su corazón estaba tan lejos de Dios como desde este punto hasta el fin del universo. Y por eso termina diciendo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que en la carne le generaba como un crédito personal, un rédito favorable, es digno de ser desechado por el amor de Cristo. Todo aquello que en la vida común y corriente le dan ganancia, resultados positivos, que son realmente cosas que lo pueden posicionar en la sociedad como alguien admirable, son dignas de ser botadas a la basura por el amor de Cristo. Si bien usa un lenguaje de negocios, ganancia, pérdida, muestra que cuando uno es salvado por Jesús, todo lo que somos y la suma de lo que creemos, que en su momento de una vida incrédula pueden ser recursos favorables para estar posicionados bien en el mundo, en realidad son solo pérdidas condenatorias que sujetan a nuestra alma a estar perdidos sin Cristo. Ante la manifestación del Señor y su amor entendemos la realidad que estábamos totalmente perdidos, que estábamos totalmente en una bancarrota espiritual, sumergidos en una total desgracia. Pero que eso al Señor no le impidió mirarnos, escogernos en la eternidad
y en base a esa elección tomar esa forma de hombre y venir a este mundo para salvarnos mediante su muerte en la cruz. Y es por eso que podemos decir, mirar al cielo, que Jesús no es solamente es algo más que tenemos, es todo lo que tenemos. Es absolutamente el mayor tesoro que debe de tener, apreciar, disfrutar cada creyente. Jesús es digno de que renunciemos a todo lo mundano que nos separa de Él. Jesús es digno de que renunciemos a todo lo mundano que nos separa de Dios. El amor de Cristo es el mayor deleite que puede tener nuestra alma, por lo que vale totalmente el dejar todo aquello que nos manda a dejar y perder todo lo que podamos perder por seguirlo a Él. Jesús no solo es lo que necesitamos, sino es lo que realmente por el Evangelio tenemos. Piensen en el hombre rico. Algunas traducciones hablan de que era joven, pero él dice en su conversación con Jesús: Maestro, en mi juventud. Entonces, ¿era joven o? Ok. El hombre rico fue a Jesús diciéndole: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Bueno, cumplió con los mandamientos de Dios. Es el claro ejemplo de que por nuestra obediencia la ley siempre es imperfecta. Y Jesús le responde frente a la respuesta que él dio diciendo: no, yo he cumplido todo desde mi juventud. Y Jesús le dice: bueno, haz esto. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. A veces nos enfocamos en el momento de la respuesta de Jesús que dice: deja todo, véndelo y dalo. Pero el énfasis está más en: despréndete para venir a mí. Era: deja todo aquello que te está amarrando, que no te permite seguirme. Ahora, Jesús no era alguien que iba de paseo, un extranjero que andaba de aquí por allá solamente. Era el Hijo de Dios. Da lo mismo las casas que tuviésemos. Es Cristo. Hay que seguirlo, hay que aprovechar ese momento. ¿Cuántos de nosotros no pensó en su momento cuando creyó el Evangelio? ¿Cómo me hubiera gustado pisar por donde anduvo Jesús? Escucharlo hablar, ver sus manos, tener un tiempo de oración con Él, e incluso calladito mirándolo a Él como ora, pero estar ahí. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Y este hombre rico se dio la media vuelta, se entristeció y se fue porque era muy rico. Él tenía que haber perdido toda su vida para seguir a Cristo. Y la pregunta a nosotros es: ¿qué hemos perdido por causa del amor de Cristo? Pablo tenía enumerado todo lo que él perdió por seguir a Jesús. ¿Y nosotros? ¿Tenemos en mente todo aquello que hemos dejado por seguir al Señor? No pienses, porque estás llevando un cristianismo tranquilo, que seguir a Jesús no te costará nada. Te va a costar todo. No pienses que seguir a Jesús no te va a costar nada. Te va a costar todo. ¿Tienes todo como pérdida por el amor de Cristo? Puedes mirar a los ojos de cualquier persona y decir: mi vida es completamente del Señor. ¿O estás quedándote con una pequeña ganancia según tu criterio de lo que realmente es una pérdida? Si no lo has pensado así, hermano, piénsalo delante del Señor, te lo pido, piénsalo. Piénsalo. Pídele al Señor que te ayude a pensar así. Considera que por el amor de Cristo es digno de que nos perdamos a nosotros mismos. Lo sigamos a Él y disfrutemos de su compañía. Porque Él, en nuestra gloria, jactancia y honor, Él es
nuestro gran tesoro. Un creyente lo pierde todo para ganar a Cristo, y eso es lo que narra o expone en los últimos versículos del 8 al 11. Dice: ciertamente aún estimo, siguiendo la idea, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hace una declaración fuerte, queridos hermanos, acá. Que vale el perder todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y alguno estará pensando: me tengo que meter a todos los seminarios posibles para estudiar. Y conocer. Acá está presentando un conocimiento superior de quién es Jesús. No como algo místico, sino conocerlo tan bien por medio de las Escrituras, pero también caminar paso a paso con Él. Experimentarlo con mi vida. Sé que donde estoy, Él está conmigo. Sé que en mis días alegres Él está ahí conmigo. ¿Cómo ha sido tu vida con el Señor? Eso es lo que está diciendo. Conocer a Cristo en mi día a día, porque sé que Él está conmigo. Este término de conocer no solamente es información, sino por experiencia. Pablo está remontándose a su experiencia que ha tenido con su Señor. Desde que le conoció, caminando con Él, hasta cuando llegue el final de sus días, Él quiere conocer más a Jesús. No me importa que tenga que perder, yo quiero perder todo lo que no tenga valor para ganar más de Cristo en mí. Pablo está diciendo: todo me es basura, todo es estiércol, todo es desecho biológico humano. Todo lo pierdo para que nadie me quite esa cercanía de conocer a Cristo por las Escrituras y andar paso a paso con Él. Vivir mi día a día con Él. Y vienen preguntas solamente: ¿cómo cambiar al Señor por cosas vanas? ¿Cómo cambiar el deleite de estar con Cristo por deleites temporales que me llevan a perdición? ¿Cómo cambiar el caminar con el Señor por mi afán, por mi ansiedad, por mi deseo de aprobación, por reconocimiento, logros que me introducen en un segmento de la sociedad? ¿Cómo? Con el fin de perseverar en lo que ha recibido, el apóstol Pablo dice: y ser hallado en Él. Un creyente camina con Cristo, le conoce por medio de la fe, entiende que en las Escrituras se da testimonio de Jesús, pero tiene un anhelo ferviente de que su alma delante de Dios y delante de los hombres solamente sea hallada en Jesús. Nuestra vida no se sustenta, queridos hermanos, porque tan buenos somos, sino por la gracia de Jesús y porque Cristo está en nosotros. Él desea ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Cuándo? Siempre. Y confía, no teniendo mi propia justicia. Eso es lo que está diciendo. Delante de Dios me presento solamente por la justicia de Cristo. No ofrezco mi justicia, que pienso que es por medio de la ley, sino ofrezco mi vida entendiendo que he sido encontrado por Cristo. Y cuando Cristo me presenta delante del Padre, soy hallado no por mi bondad, sino por la bondad de Él. No por mi justicia, sino por la justicia de Él. Está apuntando a renunciar a todo orgullo que tenían estos judaizantes, orgullo que de repente puede tener algún servidor experimentado de años en alguna congregación. Está diciendo: no, todo lo que hacemos es por Cristo, es por Jesús, es por su poder, es por su gracia. Y podemos decir que incluso somos siervos inútiles, porque hicimos simplemente lo que teníamos que hacer. Piensa en eso: ¿soy un siervo inútil que solamente obedezco al Señor porque Él quiere que así lo haga? Ese es un privilegio. Es el más alto honor que podemos tener bajo el cielo y allá en el cielo.
Y es un llamado a renunciar al orgullo, que incluso mi obediencia fiel no depende de mí, depende de Él. Anhela que la fe de Cristo sea evidente a lo largo de toda su vida. Y su anhelo es que el Evangelio sea confesado como la fuente que lo tiene en paz con Dios. Que su dicha, que su fe, su confianza ha sido continua y lo hace depender totalmente solo del Señor Jesucristo. Si entrará al reino de Dios es porque Jesús se entregó por él en la cruz y pagó el precio de su pecado, recibiendo el castigo justo de sus propios pecados, muriendo así el santo por los pecadores, obrando un intercambio lleno de amor y gloria. Y dice el versículo 10, a fin de conocerle. Esto es conocer íntimamente a Dios, su persona, al Señor y su poder. Dice, conocerle a Él y también el poder de su resurrección. Conocer este poder que el Señor manifestó en su resurrección implica disfrutar la vida eterna que nos entrega. También es disfrutar el poder que da la victoria sobre el pecado, la muerte y las aflicciones. Es vivir conforme a ese poder en la victoria que da lo mencionado, pero también a compartir a otros esa victoria, como un emblema o grito de guerra diciendo, Cristo es vencedor, Cristo es el victorioso. ¿Te sientes derrotado? Ven y confía en Cristo. ¿Estás sufriendo? No estás solo, confía en Cristo. Necesitas consuelo, en Jesús está el poder para ser levantado, porque Él da vida. Y da una vida abundante, una vida provechosa. Ven y cree y confiesa en Él. Entendiendo que confiando en ese poder podemos adentrarnos a ser semejantes a Él en su muerte. Esto es interesante porque este texto nos eleva en la confianza y nuestra mente exitosa coloca una meta quizás media terrenal en la mira. Y luego nos baja nuevamente y nos dice, tienes ese poder, el conocerlo a Él, incluso para ser semejante a Él en su muerte. De ser entregado como sacrificio para que otros sean bendecidos con la salvación de sus almas. La muerte de Jesús salva por sí mismo. Pablo, por su parte, no. Pero estaba dispuesto a morir para que otros conocieran a Jesús y su salvación. Morir para que la redención de Jesús cada vez alcance a más personas. Morir como sacrificio a Dios, como sacrificio agradable al Señor por medio de Jesús. Pablo puede desear esto porque Cristo allanó ese camino. Jesús recorrió ese camino y fue recibido en gloria de manera suficiente y agradable a Dios Padre. Nosotros, si queremos andar como Él, recorramos ese camino. Muramos. Seamos ofrecidos como sacrificio para que otros conozcan al Señor. Agrega otro anhelo en su alma, en el versículo 11, con una disposición humilde. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, la idea es, quiero llegar así a mi encuentro con Él. Sabe que al creyente ese poder de la resurrección de Cristo lo sostiene día a día, pero coloca en la mente y en vista el futuro. Confianza que si en alguna manera va a llegar a la resurrección, quiere vivir siendo un sacrificio, siendo aquel que anhela a Cristo por sobre todas las cosas, estar dispuesto a morir para que otros conozcan la salvación. Y cuando se encuentre con Cristo, saber que vivió así. Saber que está siendo transformado, pero en ese proceso, hasta el momento de ser transformado, va a llegar sabiendo que cumplió la voluntad de su Señor, sabiendo que le siguió sus pisadas y que bebió también esa copa
de ser sacrificio delante de Dios. Esto es como un simple dicho del corazón que nace del apóstol Pablo, reconociendo lo que Dios haga es trabajo de Dios. Yo solo quiero cumplir con el fin de glorificarle, conocerlo, adorarlo, para que Él pueda ser conocido, creído y adorado. Lo que yo haga va a estar sujeto a su soberanía, bajo su poder. Todo eso es trabajo de Dios. Queridos hermanos, para cerrar, pensemos, ¿estamos teniendo ese deseo de conocerle más y más? E incluso estar sujeto a la muerte para que otros conozcan al Señor. ¿Estamos dispuestos a morir incluso aquellas cosas que nadie sabe que aún tenemos? Cristo es digno, querido hermano. Cristo es digno de que nos entreguemos por completo a Él y que Él haga lo que Él quiera con nosotros, ya sea por vida o por muerte, que Él sea glorificado. Si eso significa que tenga que morir cada día, a negarme a mí mismo, morir y negarme a mí mismo, dejando atrás aquellas cosas que no son de beneficios para la iglesia ni para el crecimiento espiritual de nadie, que así sea, porque Jesús es digno. Él es el mayor tesoro, es el mayor tesoro que tenemos en nuestra alma. Y ahora, cada día que pasa debemos saber que cada día estamos más cerca del cielo. ¿Cómo tu corazón está esperando ese encuentro con el Señor? ¿Estás ocupando bien el tiempo, como se decía en la mañana? El Señor está ahí, querido hermano, querida hermana. Ven a Él. No pierdas el tiempo. Ven a Él. Él está con los brazos abiertos. Ven a Él. Mientras haya vida, nunca es tarde. Tenemos un gran Salvador de débiles mortales como nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti para implorar, Señor, que ese sentir maravilloso que se describe ahí, de conocerte, de defender el Evangelio, de servirte a ti por sobre todas las cosas, estar dispuesto a negarnos a tal grado de que si morir tenemos que hacer, que así sea, para que tú seas glorificado. Señor, transfórmanos, que la comodidad de este siglo no nos robe esa bendición, que no nos vuelva ciegos ni tontos, sino nos permita ser sabios y entregados por completos a ti. Tu iglesia hoy está en unas buenas condiciones para impactar el mundo, porque tú le has dado su poder y tiene recursos para ir a donde tú quieras que vayamos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te imploramos todo esto. Amén.